de cuarto año de secundaria, bienvenidos a esta semana número 4 del tercer trimestre en el curso de geometría. Bien, ya hemos trabajado lo que corresponde al tema de ángulos en la circunferencia, los tipos de ángulos como inscrito, seminscrito, exinscrito, donde este se calcula dividiendo entre dos el arco comprendido, ángulo central, ángulo interior, que es la semisuma de sus arcos, el ángulo exterior, semidiferencia de los arcos comprendidos, y este puede estar formado por dos secantes, dos tangentes, una tangente y una secante. Cuando hay rectas tangentes, la suma del arco y su ángulo es 180 grados. Muy bien, a continuación voy a reforzar con algunos ejercicios para que ese tema quede más claro. La figura T es punto de tangencia si DT y AC son paralelas, el arco BC es 80 grados y la medida del arco DT 30 grados, hallar el ángulo APC. Entonces ubicamos BC, ya este arco es de 80 grados. También el arco DT, aquí 30 grados. Hallar el ángulo APC, ya el ángulo APC aquí X. Ya ese ángulo es lo que me piden hallar y le he asignado una variable X. Si DT y AC son paralelas, entonces por la propiedad se puede afirmar que BT y TC son congruentes, ¿no? Estos arcos tienen la misma longitud. Como ya nos dan 80 grados, toda la circunferencia mide 360 menos 80, eso sería 280 entre 2. Cada uno de estos arcos mide 140 grados y lo vamos colocando en la gráfica 140, ya 140 grados. Ahí está. Después el ángulo BCT es un ángulo inscrito, por lo tanto aquí voy a trazar una línea, ya TC, su ángulo es 140. Entonces la mitad, como es ángulo inscrito, colocas aquí 70 grados, ¿no? Por la propiedad de dicho ángulo. Ángulo inscrito. Luego, como DT es paralelo con AC, estos arcos AD y ese arco comprendido AD es congruente con este otro arco, ¿no? Aquí, TC. Ángulo inscrito 70, entonces su arco mide 140, ya 140 grados. Ya está aquí el 30, AD será 110. Y como son rectas paralelas, sus arcos son iguales. 110, aquí también será 110. Tenemos un ángulo semi-inscrito, un ángulo ex-inscrito que está formado, en este caso, por una secante y una cuerda. Luego el ángulo X, que es inscrito, sería la mitad de su arco comprendido, o sea, 140 más 110 sobre 2. Entonces X es igual a 250, todo esto, 250 entre 2. 250 entre 2. Ya, X será 125 grados.
125 grados. Ahí está el primer ejercicio. Continuamos, ejercicio número 2. En la figura, O es el punto medio del diámetro AB. Hallar el arco PQ. Me dan un ángulo de 25 grados. Luego, MON, aquí le voy a asignar un punto N, ¿ya? MON, es un ángulo central, ¿no? Aquí está. El arco es igual a la medida de su ángulo. Tenemos un ángulo inscrito de 25, entonces su arco será 50 grados. Por la propiedad de ángulos, ángulo inscrito. Me dicen que O es punto medio del diámetro AB, ¿no? Ya esto es punto medio. Luego, el ángulo MOQ, aquí voy a trazar una recta para completar mi ángulo MOQ, sería ángulo inscrito con respecto a esta circunferencia. Vamos a calcular este arco, en este caso aquí, PQ. Le asigno una variable X, no a PQ, una variable X. Entonces, por ángulo inscrito, ¿no? Por el ángulo inscrito, aquí este sería la mitad de su arco comprendido. MON, este ángulo MON es central. Entonces, como 25 es un ángulo inscrito con respecto a la semicircunferencia, entonces su arco es 50. Por ángulo central, aquí también sería 50 grados. Luego, por ángulo inscrito MOQ, 50 es igual a 50 más X sobre 2. 50 más X sobre 2. Entonces, 100 es igual a 50 más X, donde el valor de X sería 50 grados, ¿no? Y esta es la respuesta. Hemos aplicado ángulo inscrito y ángulo central. Continuamos con el siguiente ejercicio, número 3. En una circunferencia se trazan la cuerda EF perpendicular al diámetro AB. Entonces graficamos aquí una circunferencia. La cuerda EF, entonces ubicamos esta línea que une dos puntos de la circunferencia EF. Y EF es perpendicular al diámetro AB. Ya aquí trazamos también la mitad, obviamente, de esta circunferencia, su diámetro perpendicular 90 grados. El diámetro es AB. Está A, B. A en el arco, EF, ahí está. Y la cuerda es C, perpendicular a BF. La cuerda es C. Ya aquí vamos a trazar una cuerda, EC, aquí. Que esta sea perpendicular a BF. Entonces, en BF también ubicamos una cuerda aquí. Y debe ser perpendicular 90 grados. Si ED es 20, vas ubicando
los datos. ED, colocamos 20. FC es 12 aquí. Voy a trazar. FC es 12. 12 centímetros. Hallar CD. CD. Entonces, aquí está el punto D. ¿No? ED. Ya me decía que todo esto es 20, ¿no? ED. Ya aquí hallar CD una variable X. Además, voy a asignar una variable P, ya aquí en esta intersección, un punto P, perdón. Luego, por propiedad, el arco AE, ya este, es igual al arco AF, ya recuerda que si tenemos aquí una recta con el diámetro, no, una cuerda con el diámetro perpendicular, entonces estos serán iguales, estos arcos, como estos segmentos de acá. Tendrán la misma longitud. Ya, la misma longitud. Ya, ahí está. Ubico un ángulo θ por ángulo inscrito. Esto será 2θ. Como son congruentes, acá también 2θ. Luego, ya aquí tenemos que FCE es un ángulo inscrito. Su arco es 4θ. Este ángulo será 2θ. Ya, este ángulo es 2θ. Muy bien. Como aquí tenemos una línea perpendicular en su punto medio, puedo aplicar el teorema de la mediatriz. El teorema de mediatriz forma triángulos isósceles, ¿no? Estos son congruentes. Aquí está. Ya tienen la misma medida. Entonces, sus ángulos también son congruentes. Este y este ángulo de acá. Ya, este ángulo. Luego, ya aquí tenemos 2θ, ¿no? El triángulo PFC, también este triángulo será isósceles. Ya, ese triángulo será isósceles. Y colocamos. Aquí tenemos la propiedad de la corbatita Michi 90, 90 θ. Este ángulo será θ. Aquí también será θ, ángulo externo 2θ. Concluimos que el triángulo FPC es isósceles 12, aquí también será 12. 12. Como es isósceles, teorema de la mediatriz, estos pequeños segmentos PD y DC son iguales X y X. Me dicen que ED es 20. 12 más X es igual a 20, por lo tanto, el valor de X es igual a 8. La respuesta es 8 centímetros. 8 centímetros, ahí está. Hemos aplicado la propiedad de ángulos inscrito, también el teorema de la mediatriz. Ángulo inscrito. Corbatita Michi, triángulos isósceles, ya que esto se forma en el teorema de la mediatriz que hemos visto en las aplicaciones de la congruencia de triángulo. Muy bien, hasta aquí hemos
reforzado el tema de ángulos en la circunferencia, es importante que se